Continuamos entonces estudiando el capítulo 21 de nuestra confesión de fe, que trata sobre la doctrina de la libertad cristiana. Ya por estas semanas, ya hoy estaremos terminando el párrafo 1, que trata sobre la definición de la libertad cristiana, qué es, en qué consiste. Y esto es lo que dice nuestra confesión de fe en el párrafo número 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial a la que estaba sujeta la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia, y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Entonces, ¿qué es la libertad cristiana? Primero, entonces, hemos dicho que es algo que Cristo compró para nosotros. No es algo que nosotros hayamos ganado. Eso tuvo un precio y fue la vida del Hijo de Dios. Él la compró para nosotros con su muerte. En segundo lugar, la confesión, como ya sabemos, nos dice que la libertad cristiana consiste en una serie de cosas. 10 cosas en su aspecto negativo, ¿verdad? Libertad de la culpa del pecado, libertad de la ira condenatoria de Dios, libertad de la severidad y maldición de la ley, ser librados también de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás, del dominio del pecado. También nos libra del mal de las aflicciones, no de las aflicciones, como ya sabemos, sino del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. De todo eso, en ese aspecto negativo, hemos adquirido nosotros por Cristo en nuestra libertad cristiana. Pero también, como vimos la semana pasada, la libertad cristiana también consiste en una serie de privilegios. O la confesión también lo enfoca en su aspecto positivo. Enfoca la libertad cristiana en su aspecto positivo. Es decir, la libertad cristiana, como dijimos la semana pasada, es una libertad de algo, para hacer algo. Y el primer privilegio que Cristo compró para nosotros fue el libre acceso a Dios. Nuestro libre acceso a Dios. Con su muerte entonces Cristo quitó todo aquello que nos mantenía a nosotros separados de Dios. ¿Y qué tenemos ahora? El libre acceso a Dios. El pecado era lo que nos separaba de Dios, fue lo que hizo que Adán fuera expulsado del jardín del Edén, donde tenía comunión con Dios, ¿verdad? Bueno, Cristo vino a solucionar ese problema y al remover el pecado con su muerte y traer perdón a nuestras vidas, limpiarnos de nuestra maldad, nos dio ese acceso ahora a Dios. Ya no hay nada que se interponga entre nosotros y Dios, ¿verdad? Antes, en nuestro pecado, dice la Biblia, que nuestras iniquidades, ¿verdad?, hacían separación entre nosotros y Dios, para que Dios se tapara los oídos, no escuchara, ¿verdad? Ahora, con nuestro pecado ya perdonado por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y ahora Dios nos escucha. Dios nos escucha. Ya no hay separación entre nosotros y el Creador. En segundo lugar, la confesión también afirma que Cristo compró para nosotros la libertad para rendirle obediencia a Él. La desobediencia, la rebeldía, la autonomía humana, como vimos la semana pasada, no es libertad. El libertinaje no es libertad. El vivir una vida de pecado no es libertad, es esclavitud, dijo el Señor Jesucristo. La verdadera libertad se expresa en la obediencia al Creador. Esa es la verdadera libertad.
Y ese es el segundo privilegio que tenemos en la libertad cristiana. Pero también hay dos privilegios más que nos han sido dados en Cristo, o que Cristo compró para nosotros. El acceso al trono de la gracia, dice nuestra confesión, y es lo que enseña la Biblia, y una comunicación más plena del Espíritu Santo. Entonces veamos primero el tercero de estos privilegios, como le llama el doctor Renihan, que les dije la semana pasada, el acceso al trono de gracia. Claramente esta es una referencia a Efesios 3:12, ¿verdad? Y vemos aquí el uso de la Biblia de los bautistas particulares cuando editaron la confesión, y de los reformadores. Ellos siempre estaban yendo a las Escrituras y diciendo las mismas palabras que dice la Escritura para confesar las verdades de la Biblia. Y en Efesios 3:12, si vamos a Efesios 3:12, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de Cristo, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El evangelio que le había sido encomendado a Pablo, nos dice él en el capítulo 3 de Efesios, contenía un misterio. ¿Ok? Un misterio. Y ese misterio, dice Pablo aquí en Efesios capítulo 3, no era solamente que los gentiles eran ahora, por su fe en Cristo, coherederos con los judíos, sino que ellos eran un mismo cuerpo. Ese es el misterio. No es que solo Dios va a salvar gentiles, no, es que van a ser parte del mismo cuerpo con los judíos creyentes. Serán un solo edificio, un solo cuerpo. Ese es el misterio, dice Pablo. Pero también dice Pablo, ese misterio incluye que los gentiles y los judíos ahora tienen acceso con confianza a Dios. Ese es el misterio. Un libre acceso a Dios. Veamos nuevamente Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, vean, esto es la obra de Cristo. Dios la prometió desde la eternidad y la puso en marcha una vez que entró el pecado. Y el nuevo pacto era que el Mesías vendría a quitar el pecado de en medio, a removerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Dice el autor a los Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué tenemos ahora por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? La libertad. Libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde estaba? ¿Qué había en el lugar santísimo de nuevo? Dios estaba ahí. Por la obra de Cristo tenemos la libertad ahora para tener acceso al trono de gracia. Hebreos capítulo 7, vean que este es el argumento del autor. Hebreos capítulo 10 es como una conclusión de un argumento que trae el autor desde el capítulo 5. Pero en Hebreos capítulo 7, versículo 23, el autor dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar,
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, ¿por qué tenemos ese libre acceso al trono de la gracia? Por lo que Cristo hizo. Porque Él es un sumo sacerdote perfecto. Él no fue como los sumos sacerdotes del pasado de Israel, que tenían que estar día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, sacrificando animales por el pueblo, por los pecados. Sangre derramada que nunca podía limpiarlos a ellos, limpiar sus conciencias. Pero nada más los hacía ceremonialmente limpios. Pero nada más, no quitaba el pecado. Y por eso esos sumos sacerdotes no paraban de trabajar. Yo les he dicho ya ahora cuál era el único mobiliario que no estaba en el templo del Antiguo Testamento. Una silla. Pero Hebreos capítulo 4 nos dice que Cristo se sentó, porque su obra terminó, fue perfecta. Por eso somos sacerdotes, tienen que trabajar y sacrificar una y otra vez, porque esos sacrificios eran imperfectos, no podían quitar el pecado. Pero Cristo, siendo inmutable, siendo perfecto, sacrificó su vida, se dio a sí mismo y pudo salvar a su pueblo. Y por eso es que tenemos esa libertad, porque ya lo que Cristo hizo fue para nosotros una realidad. Hebreos capítulo 9, el autor vuelve a decir un argumento parecido: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de machos cabríos no servía para nada, solo para una limpieza ceremonial del pueblo de Israel. Pero lo que Cristo hizo verdaderamente limpió a su pueblo de sus pecados. Entonces podemos tener acceso con confianza al trono de la gracia. Hebreos 10:11, vean lo que dice justo antes del argumento del autor de nuestra libertad. Dice en Hebreos 10:11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. No tuvo que volver a sacrificarse. Y es por eso, mis hermanos, que la misa católica romana es una blasfemia. Ningún creyente debe estar nunca en una misa. La misa para el católico romano es el sacrificio repetitivo de Cristo, sin el cual usted no puede ser salvo. ¿Entienden? Eso es la misa. Lo que la misa declara es la insuficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Eso no es suficiente. Cristo tiene que ser sacrificado una y otra vez cada domingo. Y si usted no participa de la misa, usted no va a ser salvo. La misa es una blasfemia y para nosotros debe ser considerada de la misma manera.
Para el creyente, exponerse a una misa debe causarle un gran dolor en su corazón. ¿Por qué? Por lo que eso representa, por lo que se está enseñando ahí. No, ¿qué dice el autor de los Hebreos? Cristo se sacrificó una vez para siempre. ¿Y qué hizo? Nos hizo perfectos. No necesitamos más sacrificios, ni de Cristo, porque lo que Él hizo fue perfecto cuando lo hizo. El creyente entonces ya no tiene que traer sacrificios, mis hermanos, para tener acceso a Dios. Ya no tenemos que purificarnos con agua, vestir ciertas ropas para poder venir delante del trono de la gracia, porque ya Cristo lo hizo todo. Ya Cristo se dio a sí mismo para otorgarnos esa libertad. Y usted que nos visita aquí, ese es el gran regalo que es Cristo para el pecador. Usted no puede accesar a Dios, usted no puede ir a Dios si no tiene este mediador intercediendo por usted. Usted no puede ir a Dios con sus propias obras, porque Dios lo va a rechazar. Para tener acceso al trono de gracia, usted necesita tener a Cristo como su mediador. Nada más. Sin Cristo, usted no tiene acceso al trono de gracia. Lo que tiene es el trono de juicio, nada más. Pero también la libertad cristiana consiste, dice nuestra confesión, por lo que enseña la Biblia, consiste en tener una comunicación con el Espíritu de Dios. Sin Cristo, nosotros en el pasado estábamos sin el Espíritu Santo. Estábamos muertos espiritualmente, dice Efesios capítulo 2. No teníamos al Espíritu Santo. Pero ahora, por la fe en el Señor Jesucristo, al creyente se le ha dado la libertad de tener al Espíritu Santo. Eso es parte de las bendiciones que trae la salvación. En Ezequiel capítulo 36, ¿qué es lo que Dios promete hacer con su pueblo? Los recogerlos de donde están, traerlos a su tierra, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, escribir en ese corazón de carne su ley, darles un espíritu nuevo. Pero también una de las bendiciones de la salvación es el Espíritu Santo, que Dios y su Hijo Jesucristo nos dan a nosotros, los creyentes. ¿Para qué? Dice Ezequiel 36, para que andemos en sus estatutos. La salvación, mis hermanos, no nos serviría a nosotros si nada más Dios nos limpia nuestros pecados. ¿Ustedes sabían? Si Dios nos limpiara nada más de nuestros pecados y nos deja sin el Espíritu Santo, no tenemos el poder, no tenemos nada para poder obedecer al Señor. Necesitamos al Espíritu Santo. Y eso es lo que nos es dado también. Dios no nos deja solo ahí, ahora sí, ya están en cero, ahora vayan a ver qué hacen. No, Dios nos da su Espíritu Santo también, para que andemos en sus estatutos, para que amemos obedecerle, para que podamos obedecer. Esa es una de las bendiciones de nuestra salvación, el Espíritu Santo. Y eso se lo da Dios a todos los creyentes. Vean lo que dice Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Este es el Espíritu Santo. Salmo 104. Versículo 30.
envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Dios envía su espíritu para dar vida. Salmo 139, 7. 139, 7. Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista tenía el espíritu. Esa es la pregunta: ¿a dónde me iré yo de tu espíritu? ¿Cómo me puedo esconder yo de tu espíritu? Ahora, nuestra confesión dice algo muy interesante. Ciertamente todos estos privilegios le pertenecen a todos los creyentes, desde Adán hasta el último creyente antes de la segunda venida de Cristo. Pero hay una diferencia en la experiencia de estos privilegios entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Pacto, o los creyentes del Nuevo Testamento. En la experiencia. Ahora, ¿por qué así? Bueno, porque Dios así lo decidió. En su plan de redención, Él determinó que hubiera una diferencia en la experiencia de los privilegios de la salvación entre los creyentes del Antiguo Testamento, antes de Cristo, y los creyentes después de Cristo. Vean lo que dice el párrafo 1. Escuchen, todos estos privilegios eran sustancialmente aplicables también a todos los creyentes bajo la ley, o sea, el Antiguo Testamento. Pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía. Y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunicación más plena con el espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Entonces, la libertad nuestra de los creyentes del Nuevo Testamento después de Cristo, después de que Cristo muriera, viviera y muriera en la cruz y resucitara y ascendiera a los cielos, es mucho más plena, más ancha que la experiencia de estos privilegios que tuvieron los creyentes bajo el Antiguo Testamento. Nosotros podríamos decir que la iglesia judía o los creyentes del Antiguo Testamento eran bebés. Y por eso todo ese sistema de leyes que Dios le dio a los creyentes bajo el Antiguo Testamento. Ellos necesitaban ser guiados hasta Cristo. Cuando Cristo vino, ya a nosotros se nos ensancha mucho más. Y ya nosotros vemos hacia atrás y entendemos el plan de redención del Señor. Entonces, y somos librados entonces de ese montón de maestros que teníamos antes. Ahora tenemos a Cristo. Entonces, según nuestra confesión, por lo que enseña la Biblia, los creyentes del Nuevo Pacto tienen una libertad mucho más ancha que los creyentes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron que hacer diferentes cosas para poder tener acceso a Dios. Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5. Si alguno pecare, versículo 1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o ser bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto.
Nosotros estamos libres de eso. Nuestra experiencia cristiana es mucho más ancha que la que tuvieron los creyentes bajo el antiguo pacto. Si ellos tocaban algo inmundo, tienen que traer un sacrificio, porque pecaron, están inmundos, tienen que ser limpiados ceremonialmente. Nosotros no. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió, porque Cristo ya resucitó, porque Cristo ya está en los cielos intercediendo por nosotros. Eso no había ocurrido en el antiguo pacto. Por eso nuestra libertad es mucho más ancha. Ellos tenían que vestir con cierto tipo de ropa. Nosotros no. ¿Por qué? Bueno, porque Dios le estaba enseñando algo a ellos, la pureza, no la mezcla, no mezclarse con doctrinas falsas, con el mundo. Nosotros podemos vestir como queramos. ¿Por qué? Porque tenemos esa libertad. Ellos tenían que casarse solo entre judíos o entre hebreos, israelitas. Nosotros con otro creyente, de cualquier raza, nación, lengua o tribu. Una experiencia mucho más ancha por la obra de Cristo. Por eso es que Dios permite o planeó esa experiencia para mostrarnos a nosotros la grandeza de lo que Cristo hizo. Nosotros ahora podemos decir, qué gran Salvador tenemos, que nos libertó de todo eso, ese yugo bajo el cual estuvo Israel. Cuando Cristo entonces murió, el acceso nuestro al trono de gracia ya no es por medio de esos sacrificios, sino por medio de Cristo. Cristo quitó esa ley ceremonial. Nosotros ya no tenemos que hacer eso, ya somos perfectos. Pero además, nuestra confesión afirma que la libertad del creyente en el nuevo pacto es mucho más ancha, porque la comunicación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo es muchísimo mejor. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo estaba principalmente con los líderes de Israel, con el rey, con quien iba a meter a Israel a la tierra prometida como Josué. Pero el creyente común en el antiguo pacto no tenía esa comunicación con el Espíritu Santo como la tenemos nosotros. Ciertamente el Espíritu Santo venía y les ayudaba, pero no era como ahora. Por eso David puede decir, ¿dónde miré yo de tu Espíritu? Porque el rey, que era el que tenía que liderar al pueblo, él sí tenía el Espíritu Santo, que era creyente. Pero el resto de los creyentes no tenían esa experiencia en su vida diaria. ¿Pero qué se prometía? ¿Cuál fue la promesa de Dios? Joel 2, Joel 2:28. Dios promete hacer algo en el futuro. ¿Y qué dice? Y después de esto derramaré mi espíritu solamente sobre los líderes de mi pueblo. ¿No? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esa es la promesa. La experiencia del Espíritu Santo ya no será solo sobre los líderes. Ahora todos tendrán al Espíritu Santo. Esa es una promesa futura. Juan 7. Juan capítulo 7.
versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todo el que venga a mí ahora creyendo en mí, de él correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo vendrá sobre él. No, esto es una promesa. Jesús todavía está en la tierra. Juan 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y vean lo que dice, y estará en vosotros. Futuro. Cristo todavía está en la tierra. Pero cuando Cristo muere, ¿qué pasa en Pentecostés? Viene el Espíritu Santo y llena a los creyentes. Y se cumple la profecía de Joel capítulo 2. Y ahora todos, la experiencia de todos los creyentes, después de la obra perfecta de Cristo, es tener a su Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces es una libertad mucho más ancha que la que tuvieron los creyentes bajo el antiguo pacto. El Espíritu Santo de nuevo estaba con los creyentes del antiguo pacto. Él estaba con el pueblo. Pero ahora está en nosotros también. En nosotros. Qué privilegio. Entonces eso es la libertad cristiana. Esa es su definición. Eso es en lo que consiste la libertad cristiana. La siguiente pregunta que contesta la confesión es: ¿cuáles son los límites entonces de esa libertad cristiana? Y eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. ¿Hasta dónde llega esa libertad? Bueno, esto es lo que dice el párrafo 2 del capítulo 21. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres, que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Este párrafo, dice el doctor Renihan, contiene una de las más famosas afirmaciones sobre la libertad cristiana jamás escritas. Es más, el doctor Renihan dice: esto es algo que nosotros tenemos que memorizar para estarnos recordando día tras día en qué consiste nuestra libertad cristiana, porque frecuentemente lo olvidamos y nos sujetamos, nos hacemos esclavos de los hombres, nos hacemos esclavos de tiranos, nos permitimos que el Estado venga a transgredir nuestra libertad. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia de lo que consiste la libertad cristiana. Y es importante este párrafo precisamente por lo que se nos enseña. Aquí vamos a estudiar primero quién es el verdadero amo y señor de la conciencia. ¿De qué es lo que la conciencia ha sido libertada por ese Señor? ¿Qué es lo que traiciona nuestra libertad cristiana? ¿Y qué la destruye? Entonces veamos primero quién es el verdadero Señor de la conciencia.
Bueno, lo que dice el párrafo 2 es que Dios es el Señor de la conciencia. Además, la confesión es mucho más tajante. Dice, solo Dios. No es que la confesión quiera decir es que Dios y los pastores, es que Dios y tal persona, es que Dios y el Estado. No, solo Dios es el Señor de la conciencia. En otras palabras, solo Dios tiene el derecho y la autoridad sobre la conciencia del hombre. Solo Dios. Si solo Él es Señor, entonces solo puede ser Él el Señor de la conciencia. Si Él fue el que nos creó y el que nos dio nuestra conciencia, entonces solamente Él puede ser el Señor de la conciencia. Eso es lo del argumento de Pablo, ¿verdad? El alfarero crea una taza. ¿Quién es el dueño de la taza? El alfarero. ¿Qué puede hacer el alfarero con su taza? Lo que le da la gana. ¿Por qué la creó? Bueno, Dios es nuestro creador. Es por eso que Él tiene todo el derecho sobre nosotros. Él creó nuestra conciencia. Es por eso que solamente Él tiene el derecho sobre nuestra conciencia. No hay nadie más que pueda juzgar lo que es moral o inmoral. Nadie. Nadie puede decirle a usted, esto es bueno y esto es malo. O esto es malo y esto es bueno. No, solo Dios tiene ese derecho. Si algo o alguien lo hace, o si alguien se atribuye tal autoridad para determinar qué es bueno o malo para otra persona, se está entrometiendo en el dominio de Dios. Si un pastor dice, esto es pecado, y eso no está en la Biblia, él se está poniendo por Dios sobre la conciencia de los que lo escuchen. Porque solo Dios tiene el derecho de decirnos a nosotros que es moral y que es inmoral, que es bueno y que es malo, que es pecado y que no es pecado. Solo Dios. Santiago capítulo 4. Versículos 11 y 12, leemos lo siguiente. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué es lo que está pasando en esta iglesia? Hermanos murmurando los unos contra los otros. Ese está pecando. Fui a la casa y se tomaron una copa de vino. Eso es pecado. Santiago les dice, usted está juzgando la ley. Usted se está poniendo por juez. Solo uno es el dador de la ley, Dios. Y Él no dice que tomar vino sea pecado. Si no, Jesús hubiera pecado. Entonces, ¿qué hace usted juzgando a su hermano de algo que no es pecado? Poniéndose usted sobre la ley. Eso es lo que está diciendo Santiago. Romanos capítulo 14. Versículos 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No se juzguen. Usted que es débil,
piensa que esas cosas no las puede comer, pero otro que es un hermano maduro en la fe piensa que sí puede comer porque no es un pecado, no lo juzgue. Y usted que es maduro en la fe, no juzgue a su hermano porque no come. No se juzguen. El Señor ha recibido al débil y al fuerte. No se ponga usted a juzgar a otro hermano, del cual usted no es el Señor. Es Dios su Señor. No se juzguen, porque Dios es quien juzga. Es Él el Señor de la conciencia. Y la conciencia es la esfera de su dominio. Es ahí donde Dios nos gobierna. La otra semana entonces vamos a continuar. Vamos a estudiar qué es la conciencia. Vamos a ver entonces qué es lo que destruye la conciencia y nuestra libertad cristiana. Que el Señor les bendiga.